Bueno, mira, acá hay que hacer la diferencia entre parto humanizado, parto respetado, que es una ley nacional que fue promulgada en el año 2004 y se reglamentó en septiembre del 2015. Otra cosa diferente es el parto domiciliario. Son dos cosas totalmente diferentes. Y bueno, la realidad es que estoy acá para por ahí aclarar un poquito esas diferencias y esas dudas que surgen en la población y que, como vos bien decís, a raíz del parto, sobre todo el parto domiciliario, es un poco más controvertido el tema, porque tiene que ver con las experiencias de por ahí de gente que está en la televisión, de famosos, que ellos relatan. Es decir, la madre tiene derecho a decidir dónde va a tener su parto. Puede decidir tenerlo en forma domiciliaria, es decir, en su casa. Y sobre esto han opinado expertos a nivel nacional y a nivel mundial. El parto domiciliario debe ser aceptado, es una decisión de la mamá y de la familia, del núcleo familiar, de la pareja. Pero es un parto que tiene que estar pactado, es decir, pactado y reglamentado. La embarazada tiene que ponerse en contacto con su obstetra, con su grupo médico de cabecera, para conversar esto previamente, es decir, que esto no puede ser algo improvisado, un parto en el domicilio. Tiene que contactarse con su médico de cabecera, su obstetra, y pactar en qué forma se va a desarrollar, porque es el médico de cabecera quien tiene que brindar toda la información y acerca de cómo llevar a cabo un parto domiciliario. Tiene que implementar todas las medidas, que esté presente el núcleo de trabajadores de salud, desde el obstetra, por supuesto, una partera, tiene que haber un neonatólogo pediatra para recibir el chiquito, tienen que estar todas las condiciones de material, las condiciones sanitarias necesarias para realizar un parto en el domicilio. Tiene que estar previsto un lugar de internación, una institución, por si ese parto domiciliario se complica, que no esté, es decir, una institución que no esté muy lejos, claro, porque en obstetricia, y esto es algo que solamente las pacientes que han tenido una urgencia obstétrica lo pueden entender, está todo bien y en 2 minutos todo pasa, puede llegar a ser una catástrofe. Entonces, si se decide un parto domiciliario, tiene que haber mucha responsabilidad por parte del equipo médico de alentar a la mamá, pero tener en cuenta todas estas consideraciones, educar al núcleo familiar de cómo se va a proceder, tener un móvil a disposición y tener una institución cercana por si algo se complicara. Este es el parto domiciliario, ¿no? Que puede llegar a ser atendido sin ninguna complicación, en estas condiciones. De otra manera, no sería un parto domiciliario, sería un parto irresponsable. ¿Por qué? Porque no se tienen en cuenta, si no se tienen en cuenta todos estos factores que son los que pueden determinar, a veces poner en riesgo la vida del bebé y de la mamá, ya estamos trabajando en condiciones de irresponsabilidad. De manera que la paciente tiene que estar conectada y pactar con su médico las condiciones, y será el médico el que tiene que conformar el equipo de salud que va a estar presente en el domicilio, con el móvil, con la institución, y coordinar todo para que hacer frente a cualquier complicación que pudiera surgir. Hay una realidad, y es que no todos los médicos están disponibles para hacer este tipo de prácticas. Es bastante complejo adaptar una casa particular a las condiciones, sobre todo de higiene y salubridad, que tiene que tener el lugar que va a recibir a un bebé recién nacido. Exacto, por eso hay tantas controversias, porque tienen que estar dadas todas las condiciones, por supuesto.
y además porque, bueno, esto no está bien visto, ya te digo, han opinado expertos. Y yo creo que hoy en día el parto institucionalizado en una maternidad, ya sea pública o privada, donde no te digo que no puede haber complicaciones, porque de hecho las hay todos los días, pero es como que desde el punto de vista del equipo médico se tiene todo previsto más a mano en menores tiempos para actuar, para accionar. Y esto da tranquilidad, supongo, al equipo médico y a la paciente también. Pero bueno, aún así tenemos estos casos famosos donde han optado por este tipo de parto domiciliario. Y bueno, hay que explicar a la gente en qué condiciones se puede llevar a cabo un parto domiciliario. Por otro lado, la paciente que va a consultar con su obstetra, no todos los médicos van a estar no sé si disponibles, como vos decís, dispuestos, claro, a realizar ese tipo de intervención que es nada más ni nada menos que recibir una vida, claro, una vida que tiene que llegar bien a este mundo, que tiene que dejar, como siempre queremos, son resultados. En obstetricia se evalúan los resultados. Un niño, un recién nacido sano y una mamá en perfectas condiciones. De manera que esto tiene que ser muy bien evaluado, tanto por la familia como por la mamá, que es quien en definitiva decide, y a veces con el apoyo de su pareja. Las decisiones se toman en forma conjunta, pero fundamentalmente por el equipo de salud. Por eso te decía que no todos los médicos van a estar dispuestos a llevar a realizar este tipo de partos. ¿Cuál es la diferencia del parto domiciliario con lo que se llama el parto respetado? Bueno, el parto respetado es una ley, como te explicaba, es una ley que fue sancionada en el año 2004, fue reglamentada en el año 2015, y cuando a mí esta ley me llegó a las manos y leo el título es chocante. Ya de por sí dije, ¿qué pasa acá? A ver, ¿qué estuvimos haciendo? ¿Trabajando en campos de concentración? No, no es así. Porque vos, el título de la ley, parto humanizado, parto respetado, no se te ocurre que un parto pueda ser de otra manera. Claro. ¿Sí? Pero cuando uno empieza a leer los artículos de esta ley, ahí nos tranquiliza, porque ahí nos damos cuenta que tiene que ver esto de el respeto y la humanización. Acá intervienen, se toca, la ley está muy bien y debe ser llevada a cabo, estoy totalmente de acuerdo, pero ya el artículo primero, y después lo vamos a ir viendo, es una ley que a lo que tiende de parto respetado humanizado hace referencia a una modalidad de atención del parto que se caracteriza por el respeto a los derechos de los padres y de los niños por nacer en el momento del nacimiento, en consonancia, por supuesto, con las necesidades y los deseos de la familia. Cuando se habla de parto humanizado, se habla de generar un espacio, un ambiente familiar donde la mamá y el bebé sean los protagonistas únicos y estemos todos al servicio y a disposición para tratar de que este ambiente sea inmejorable para el nacimiento del bebé. La ley es la ley 25.929 y tiene algunos decretos, y en lo que promueve es es decir, cuáles son los derechos de la madre. En primer lugar, que las obras sociales y las prepagas y las instituciones tienen que brindar brindar y estar en consonancia con esta ley, ¿no? Brindar este respeto, teniendo en cuenta el ambiente que sea individualizado, la atención personalizada, un ambiente confortable, pero además donde la mujer tenga intimidad, la mamá que va a parir. O sea, empieza tocando por los derechos que corresponden a las obras sociales, a las prepagas, para los partos que se hacen en forma particular, en instituciones privadas. Para esta ley es para todo, para las instituciones públicas también.
y los derechos de la madre son a estar informada sobre las distintas intervenciones médicas que se van a realizar durante el parto, en el preparto, en todo el estadio, las horas que dura el trabajo de parto, durante el momento del parto y en el posparto, en el puerperio. Participar activamente de las decisiones, siempre y cuando haya alternativas, porque hay situaciones en las cuales es el médico el que tiene que decidir, pero cuando hablamos de respetar y humanizar, es explicarle a la paciente por qué vamos a tomar esta decisión y no otra, qué es lo que está pasando, y esto es mantener informado cómo va la situación. Entonces hay situaciones que si hay 2, 3 alternativas, la mamá puede ser escuchada, hay que escucharla y hay que respetar la decisión. Hay situaciones que lamentablemente, como son las urgencias obstétricas, que se le explica a la mamá, mira, tenemos que tomar esta determinación porque está ocurriendo tal cosa y esto no es saludable para el bebé ni para la salud tuya. Y que la mamá, cuando uno le explica, lo interprete y por supuesto no se opone. Ninguna mamá se va a oponer a que su hijo nazca en buenas condiciones, saludables, y a que ella esté bien, por supuesto. Claro. De manera que la mamá tiene derecho a estar acompañada, a elegir al acompañante, que puede ser su pareja. Hay mamás que transcurren esta situación solas, que enfrentan el embarazo, el trabajo de parto, y que deciden que haya un familiar presente, que haya un amigo, y esto es la decisión de la mamá. Lo único que se pide es la documentación del acompañante, acreditar la documentación. Como también hay que respetar, la mamá tiene derecho a ser respetada cuando no quiere estar acompañada, y esto lo vemos en la mayoría de los casos, en la práctica habitual, cotidiana, diaria. Lo que vemos es que el papá quiere participar, la mamá está de acuerdo, se siente contenida, el papá pasa a la sala de partos, ve el nacimiento de su hijo, y es todo una cuestión maravillosa, ¿no? Te diría. Pero también nos encontramos con situaciones donde la mamá nos dice, no quiero que entre nadie, por favor, quiero estar con ustedes porque me pongo nerviosa, porque estoy tranquila con ustedes, y bueno, también esa decisión tiene que ser respetada, más allá de que el padre quiera estar presente o la abuela quiera estar presente. Primero tenemos que escuchar a la mamá. Se da mucho, sobre todo en el ámbito público, el hecho de que la mamá esté sola, sí, que no lo decida. Y en este punto está la ley que la mamá debe conocer para... La mamá debe conocerla, debe hacer valerla, y las instituciones... Pero ahora vamos a hablar después un poquito por qué, porque yo espero una pregunta. ¿Se cumple esta ley? Que me la vas a tener que hacer al final. En definitiva, claro, indirectamente... Yo la estoy esperando, pero vamos a terminar con la ley. ¿Cuáles son los derechos de la mamá? A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea la investigación. Bueno, a ver, en esto yo creo que no cabe duda que nadie se pone a hacer investigación en un trabajo de parto, pero bueno, está escrito y así debe ser. Tiene derecho a elegir quién la acompaña, a cambiar de acompañante, tiene derecho a tener a su hijo al lado, es decir, el niño nace y si las condiciones del niño son óptimas de salud y no hay ninguna situación que haga que ese niño tiene que pasar una incubadora, tiene que estar en observación, la mamá tiene el derecho de estar con su hijo desde el primer momento, de conocerlo, de ese contacto piel a piel, de que el neonatólogo que lo recibe en la sala de partos lo ponga sobre su pecho, de ese contacto primero, que tiene que ser con su madre, y ahí es una situación que es incomparable, que también en las cesáreas esto se hace, por supuesto no mediando ninguna situación de anormalidad, porque cuando se trata de una emergencia obstétrica, que a veces hay que sacar rápidamente a un chiquito, ya sea a través de un parto, con maniobras o a través de una cesárea, lo que priorizamos y el neonatólogo va a priorizar, por supuesto, si están dadas las condiciones, mostrarlo a la mamá, ponérselo, pero primero la atención del recién nacido, y la mamá está escuchando y está viendo la evolución y tiene derecho a estar informada sobre todo lo que está pasando. Y si está presente el papá, por supuesto, también está observando y tiene derecho a que permanentemente el equipo de salud esté informando sobre la situación durante el trabajo de parto, durante el parto y en el posparto también, una vez que el chiquito nació.
Tiene derecho la mamá a estar asesorado sobre los cuidados que debe realizar para con su persona. Y esto, por supuesto, es la obligación de los médicos que atendemos a las pacientes durante la estadía en internación, que no debe ser menor a 36-48 horas, cuando una puérpera es de parto normal y está en excelentes condiciones de salud, se le otorga el alta. Tiene derecho a ser asesorada sobre todos los cuidados que debe llevar a cabo en los días siguientes. Tiene derecho a ser asesorada sobre la lactancia y a que se promueva la lactancia. Claro. Y después los derechos, esta ley toca todos los derechos que tienen que ver con el recién nacido. El recién nacido también es una persona que debe ser atendida en forma respetuosa y digna. La mamá tiene derecho a estar en un ambiente privado, es decir, con la compañía que elige, con el núcleo médico que conforma el equipo médico que la está atendiendo. Y esto a veces, cuando veamos por qué a veces se cumple o a medias, porque no siempre estas condiciones son posibles de llevar a cabo. El recién nacido tiene derecho a ser atendido en forma respetuosa, a ser identificado en forma inequívoca, por supuesto, a no ser sometido a ningún examen con objetivo de investigación o docencia. Tiene derecho el recién nacido a la internación conjunta con su madre durante toda la estadía en internación, en la misma sala, recalco, siempre y cuando no medie alguna situación de anormalidad que haga que el pediatra, el neonatólogo, decida que ese bebé necesita unas horas de control en una incubadora o en una sala especial de neonatología. Los papás tienen derechos a que se les explique sobre la atención, los cuidados del recién nacido, sobre la vacunación que se debe llevar a cabo. Cuando los papás son padres de un chiquito de riesgo porque nació y tiene que estar en una sala especial de neonatología, valen los mismos derechos, tienen que estar informados en forma permanente sobre cómo va la evolución de la enfermedad, sobre el tratamiento que se va a llevar a cabo, sobre el pronóstico de esta enfermedad. Tienen derecho a tener acceso continuo para poder ver y estar en contacto con su hijo. Tienen derecho a la toma de decisiones, por eso es que hay que ir explicando las situaciones, porque los padres tienen derecho a decidir sobre alguna decisión médica, por supuesto, siempre y cuando haya alternativas y se les pueda brindar a los padres. Tenemos como alternativa hacer tal cosa, hacer tal otra. Hay situaciones en las que no se puede permitir la opinión, y en la neonatología, cuando nace un chiquito comprometido o es comprometido por alguna infección neonatal, el neonatólogo les va a ir contando seguramente a los papás la evolución, el tratamiento, el pronóstico. Lo que no puede a veces, y para que estén de acuerdo, al contarle, yo creo que todo padre va a estar de acuerdo cuando uno les explica la decisión que el pediatra toma, el neonatólogo, y por qué la toma. Y creo que eso ayuda mucho a que, por supuesto, los padres van a consentir el tratamiento que se ha llevado a cabo. De otra manera, yo creo que el médico actuante siempre ante situaciones muy controvertidas donde los padres no están de acuerdo y los médicos tienen que salvar la vida de un bebé, bueno, tienen que proceder haciendo firmar la conformidad o la disconformidad o lo que fuera por parte de los padres, pero siempre tiene que primar el criterio médico, claro, explicándoles a los papás. Yo creo que explicándoles a la embarazada durante su internación, durante el trabajo de parto, durante el momento del parto, en el puerperio, conversando, explicando, educando, dando todas las herramientas, estando en contacto, no perder el contacto. Yo creo que los objetivos se pueden lograr.
Bueno, fundamentalmente la ley trata de esto. Por eso yo te decía que cuando uno toma la ley, la tiene en las manos y lee el título, un poco es como que te quedás escandalizado en el sentido de decir, ¿cómo parto respetado y humanizado? ¿Qué es esto? Pero cuando empezás a leer la ley, te das cuenta que esto es así y que eso no son ni más ni menos que las cuestiones que el equipo médico trata de llevar a cabo durante el embarazo. Dar contención, pero no solamente contención psicológica, porque esto ya tiene más que ver con los cuidados psicológicos que el médico verá si la mamá necesita o no. Tiene que ver con los cuidados de la persona, de los riesgos, de determinar cómo es cada embarazo, de estar informando permanentemente a la paciente, a conocer si es un embarazo de bajo o de alto riesgo, escuchar. Hay pacientes que de entrada, primer consulta, te dicen, yo no quiero un parto, yo quiero que me hagas una cesárea. Claro. Bueno, por más que uno sepa que el parto natural es lo mejor, siempre y cuando no medien riesgos maternos, enfermedades maternas, fetales, placentarias, que puedan poner en riesgo la vida del bebé, uno trata, ¿qué es lo que trata de hacer todo médico? Ir conversando en cada entrevista con la paciente, tratando de informar lo que es un parto normal, tratando de sacar esos mitos, los mitos de lo terrible, que a veces llegan a graficarlo como si estuvieran en un periodo de guerra durante horas, demonizando, y esto el momento del parto, cuando es algo maravilloso, el parto natural. Y quienes lo han pasado saben que son unas horas de tensión, de dolor, que se puede atenuar hoy en día porque hay métodos, pero que en definitiva la madre termina con una sonrisa, esa madre que parió, agradeciendo la vida de ese hijo sano, que todo fue en forma natural, por parto vaginal. Creo que uno debe, aún hasta la paciente que te manifiesta en la primera consulta quiere una cesárea en forma tajante, rajante, que no te da posibilidades a nada, yo creo que hasta con esa paciente hay que hacer el intento de ir explicando de qué se trata una cosa y la otra. Si es una paciente sana que tiene probabilidades, darle la oportunidad de conversar con ella en reiteradas ocasiones, cada vez que se tiene la posibilidad, para ir desmistificando un poquito esta situación que hoy en día hasta se ha demonizado un poco, el trabajo de parto, pero tenemos la contracara a esto. Si pudiéramos tener el correlato y el comentario de aquellas mamás que paren por parto natural y que terminan felices el parto. Y yo creo que eso es un estímulo para el resto de las mujeres que están tratando de buscar un embarazo o que ya están embarazadas o que van a transitar por todo este periodo. Bueno, hasta aquí es lo que se trata de ley respecto parto respetado y humanizado, que es una ley. Por lo tanto, si es una ley, tiene que ser cumplida. Lo preguntabas con anticipación y un poco con el ejemplo que te daba del hecho de que a veces por normativa de las instituciones, sobre todo las públicas, no se permite la presencia de otra persona que no sea la mamá en el parto. Si se permite es solamente del papá y no hay posibilidad de elegir que otro familiar esté presente. La mamá tiene derecho a elegir. Se tienen en cuenta un par de cositas nada más. Como te explicaba, es decir, pedir una mínima documentación al acompañante, es decir, porque si no, no sabemos si el que está tratando, si el que está acompañando y teóricamente conteniendo a la paciente y ayudando y dándole toda hemos pasado por situaciones y hemos visto muchas cosas, no sabemos si es la persona que la ha estado maltratando, no sabemos si la mamá realmente está sometida a ese consentimiento o realmente está decidiendo, y hemos pasado por situaciones donde el acompañante es un menor de edad, no puede ser claramente un menor de edad estar acompañando una parturienta. Entonces son situaciones especiales
que hay que sobrellevar y hay que definir con precisión y con sentido común. Bien, pero en condiciones normales tiene derecho a elegir. Por supuesto, puede ser la tía, la abuela, el esposo, la pareja, el novio, la mamá tiene derecho a decidir. Bien. Y si en algún momento le molesta el acompañante, porque esto ha pasado, claro, porque el acompañante no tiene esa capacidad de contener, muchas veces vemos que acompaña a la abuela por decisión de la mamá, y al rato la misma paciente te dice, por favor, sacar a mi mamá porque no aguanto más, me pone nerviosa, porque porque a veces la familia genera una tensión en el ambiente, claro, cuando todo es un ambiente de normalidad y se está desarrollando y le explicas una y mil veces y llevas a cabo, está todo bien. Yo creo que pasa por el temor y pasa por el temor de los padres. Todos los que tenemos hijos, o sea, no queremos que nuestros hijos pasen por dolor, y te lo expresan como, no quiero que sufra. Claro. Pero bueno, nosotros sabemos que el momento del parto no es un sufrimiento, que es dolor, claro, que las contracciones producen dolor en determinado momento, porque tampoco es un trabajo de parto, el dolor lo tenés 12 horas, que se puede atenuar, que hay métodos que también deben ser consultados con la mamá, con la pareja, pero sobre todo la mamá, la toma de decisiones, porque la dueña del cuerpo es la mamá. Claro. Porque también uno vive todo tipo de situaciones donde el padre ha dicho no quiero que le hagan anestesia, pero la mamá te está pidiendo una anestesia para calmar el dolor, y hay que respetar el deseo de la mamá. Entonces, claro, en ese caso hay que explicarle al papá que respetás su idea, lo que él, su opinión sobre la anestesia, pero que vos tenés que decidir, porque en definitiva la dueña de su cuerpo es la persona, la que tiene que decidir es la persona, o en este caso es la mujer, la parturienta, y por supuesto a la que hay que escuchar es a la parturienta. No son tantos los casos en que la pareja está en desacuerdo, pero alguno hemos tenido. La paciente te pide a gritos, por favor, cálmame el dolor, y tenés por otro lado, y yo no quisiera que le hagan una anestesia. Y bueno, entonces hay que sentarse a explicar en qué consiste, en qué es un procedimiento sencillo. Tener en cuenta además que no hay mucho tiempo. Carente, exacto. Del parto no hay mucho tiempo para explicar. Ni carente de complicaciones. Bueno, claro, es la otra temática que a veces la familia no tiene en cuenta, que si bien los médicos tenemos que estar permanentemente dando información acerca de cómo va bien, el trabajo de parto va bien, el bebé está descendiendo, la dilatación va progresando, los latidos están bien, el líquido es normal, el volumen del líquido es normal, vamos a seguir esperando porque viene todo bien para que la posibilidad de tener un parto por vía vaginal. Muchas veces también es como que, si bien hay que este respeto de dar información, tampoco uno puede estar cada 5 minutos explicando lo mismo. ¿Por qué? No por mala voluntad, por la simple razón de que uno está abocado al paciente. Cuando vos estás atendiendo un trabajo de parto, estás abocado a la paciente y al feto que todavía está dentro de la panza, y sabés que tiene que nacer en buenas condiciones de salud, no exponerlo a ningún riesgo, y tampoco a la mamá. Entonces, si bien todo tiene que ser explicado, respetado, también esta ley habla de la familia, habla de las obras sociales, de las prepagas, de los hospitales públicos, de las instituciones privadas, del núcleo médico, de los que llevan a cabo, que somos los médicos, la atención de ese parto, pero también la familia, habla de la familia esta ley. Es crear un ambiente familiar donde la protagonista sea la mamá y el bebé. No hay ningún otro protagonista. Por ahí vemos que quisieran ser protagonistas. La prima, la vecina, la amiga íntima, bárbaro, todos pueden disfrutar, todos pueden de este momento, pero la protagonista a la que nosotros tenemos que prestar la atención es a la mamá y al bebé. Y ante una circunstancia de emergencia obstétrica, también a veces tenemos que decir, bueno, por favor, está pasando esto, explicar lo que está pasando, tenemos que tomar esta decisión, y ahora sí les vamos a pedir que esperen todos un momento afuera, porque tenemos que acondicionar a la paciente para llevar a cabo la práctica que se deba realizar. Explicarles, pero hay un momento a veces que tenemos que pedir que necesitamos estar con la paciente para poder asistirla de la mejor manera
manera posible. La ley también habla de esto, es generar un ambiente familiar, y lo recalco, generar un ambiente familiar donde esté presente la mamá con la persona que elige, que la acompañe, el núcleo médico que la atiende, la enfermera que tiene que ir y venir para proveer todo lo que sea necesario, y bueno, pero la protagonista es la mamá y el bebé, y nuestra atención está dirigida a ella y al bebé hasta que culmina el parto. Más allá de lo legal, más allá de la elección que cada una tiene que hacer, hay algo que no diferencia a un parto, y es el cuidado que se debe tener antes, durante y después. Bueno, este es otro tema que ya ahí se terminó la ley, ¿sí? Los cuidados prenatales son un tema de importancia, y yo iría un poquito más atrás del cuidado cuando la mujer ya está embarazada. Es muy importante el control durante el embarazo, en el momento del parto, y es muy importante el puerperio. ¿Qué pasa cuando la mamá parió y se va a su casa? Es importantísimo ese periodo también. Pero yo iría un poquito más atrás para comentarles, para explicarles que lo ideal es la consulta preconcepcional, antes de la concepción. Que la pareja consulte, o la mamá consulte, o la pareja... esa consulta preconcepcional es tan valiosa porque ahí uno tiene la capacidad de poder ver el estado físico, de evaluar el estado físico, de educar, de interrogar acerca de los antecedentes de esa paciente, de permitir exponer a la paciente, hablarle de riesgos, ver el estado psicológico, porque es muy lindo escuchar queremos tener un bebé, pero hay que sentarse a explicar en qué consiste el embarazo, el trabajo de parto, el puerperio, la lactancia, porque ese bebé tiene derechos también cuando nace, que deben ser respetados por el equipo médico que los atiende, pero también por la familia, por sobre todas las cosas. Y sobre todo ver este estado psicológico, que hoy me hubiera encantado que esta charla, por ejemplo, fuera conjunta con con Graciela García, que es especialista en esta parte psicológica, pero que hay que tocarlo un poquito los médicos. Si bien hemos cursado esta materia, no somos, porque no es lo que hacemos cotidianamente, consultas psicológicas, no estamos para eso. Tenemos que hacer la contención, explicar claramente, sin dificultades, en forma lo más precisa, lo más fácil para que el paciente entienda en qué consiste embarazarse. Que la paciente, la pareja, tenga la oportunidad de saber, interrogando qué vacunas tienen que estar dadas, por ejemplo, si no está vacunada contra la rubiola o no está inmunizada, que debe recibirla antes de embarazarse, por lo menos 3 meses antes, que debe empezar con la toma de de ácido fólico, que es una vitamina que lo que hace es prevenir malformaciones del tubo neural, que tienen que ver con anencefalia, espina bífida y malformaciones en el feto. Y esto es importantísimo, que la madre lo esté tomando 2-3 meses antes de embarazarse y durante el primer trimestre. Es importante detectar, diagnosticar y tratar enfermedades de transmisión sexual antes que la mamá se embarace. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos evitando una sífilis congénita, con toda la posibilidad de aborto, de muerte intraútero, de malformaciones que trae la falta de diagnóstico y tratamiento de la embarazada, o cuando se detecta porque la embarazada no ha hecho controles, como a veces vemos muchas veces en la situación pública, una embarazada que entra por primera vez al hospital a parir y entra sin ningún control. No tenemos ni siquiera conocemos su grupo de sangre, no sabemos si es positiva o negativa, y esto tiene mucho que ver por el grupo y el factor RH de la paciente a futuro. Saberlo implica que tenemos que hacer estudios, que es necesario, porque también tenemos que detectar el grupo y factor del bebé, del recién nacido, y en base a eso tomar una serie de medidas, como vacunar o no a la madre en el momento después del parto. Es fundamental la consulta preconcepcional para diagnóstico y tratamiento
tratamientos de enfermedades de transmisión sexual, que tienen que ver no solamente con sífilis, tienen que ver con hepatitis B, tienen que ver con toxoplasmosis, con una enfermedad de Chagas, con citomegalovirus y con una cantidad de infecciones que siempre es mejor conocer la serología previa de la paciente. Cuando hay anticuerpos presentes en la madre, porque la madre ha estado en contacto con algunas de estas enfermedades virales o parasitarias, como pueden ser la toxoplasmosis, el citomegalovirus, hay anticuerpos maternos, nos quedamos tranquilos los médicos, decimos ¿por qué? Porque esa mamá ya estuvo en contacto, se va a embarazar y los anticuerpos a través de la placenta van a pasar al bebé protegiéndolo de esa enfermedad y de las complicaciones que son severas en el caso de la toxoplasmosis y de la rubiola, sí, y del citomegalovirus. Cuando se produce la enfermedad durante el embarazo, pueden traer grandes problemas en el recién nacido. En el caso del citomegalovirus, problemas de hasta de ceguera. Y el citomegalovirus, por ejemplo, hasta el día de hoy no está normatizado por las obras sociales en los pedidos de análisis. Sin embargo, uno con la experiencia de años sabemos que hay que pedirlo. Algunas obras sociales aún siguen sin dar cobertura a este análisis, que es un análisis que debe ser de rutina en la embarazada, porque es muy importante conocerlo. No hay tratamiento durante el embarazo, pero sí tenemos la posibilidad del el neonatólogo que recibe ese chiquito, dar la gamma globulina o el tratamiento adecuado a ese bebé para prevenir futuros problemas. En el caso de la toxoplasmosis ocurre lo mismo. Es muy importante saber en la consulta prenatal si la mamá está inmunizada o no. Si no está inmunizada, bueno, esa mamá cuando se embaraza hay que hacer controles trimestrales, porque si son negativos y hay que educarla. Si no está inmunizada, no tiene títulos de anticuerpos de toxoplasmosis, significa que no ha estado en contacto nunca, y lo mejor que tiene que ocurrir es que durante el embarazo no se ponga en contacto, que no se positivice. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando, cuando entra durante el embarazo en cualquiera de los trimestres, primero, segundo, tercero, estamos hablando de una infección durante la gestación, ¿sí? Y esto sí es pasible de tratamiento. La toxoplasmosis debe ser tratada en el momento que es detectada durante el embarazo. Como otras enfermedades, como te decía, la sífilis, para evitar la sífilis congénita, debe haber estudios de HIV, porque, y esto lo vemos, nos ha tocado atender, y gracias a Dios, gracias a Dios, no es bueno que nadie sea portador de HIV. Lo que me refiero cuando digo gracias a Dios, que tenemos la experiencia, porque hemos tenido que estar en contacto con muchos casos, ¿sí? De mamás seropositivas, es decir, HIV positivas, portadoras. Entonces la consulta prenatal es fundamental, pero cuando ya estamos en contacto porque la mamá llega embarazada y es HIV positiva, es fundamental esto, detectarlo tempranamente. Por eso la consulta prenatal, cuando ya la mamá está embarazada, lo ideal es que sea pronta, rápida, en el primer trimestre, porque se detectan un montón de cosas. Una mamá HIV positiva, sabemos que hoy en día hay tratamientos para realizar durante todo el embarazo y en el momento del parto, que han disminuido muchísimo la tasa de lo que es la transmisión vertical madre-hijo, ¿sí? Cuando no se usaban estos tratamientos, cuando todavía no estaban pautadas las normas y las reglas de otra ley, de otro protocolo que se utiliza hace muchos años en el embarazo para mamás HIV positivas, la tasa de transmisión vertical al hijo era mucho mayor, y teníamos recién nacidos, y de hecho hoy en día hay adolescentes y gente adulta que son positivos porque se contrajeron en el momento del parto, de una mamá que se ignoraba que era HIV positiva. Como digo, gracias a la evolución, gracias a que la medicina es una disciplina dinámica, dinámica porque está en movimiento todo el tiempo, porque no para, porque
todo el tiempo se están haciendo estudios científicos que primero se hacen en animales, después en personas, pero ¿en qué personas? A ver, no tomamos una persona que estamos atendiendo para hacer de ella un conejo de Indias. Estos estudios científicos se hacen en un grupo de personas determinado que consienten, vamos a probar esta droga a ver si anda, supongamos, pongo un ejemplo, para la mamá con HIV. Se hace un protocolo, se toma un grupo de pacientes embarazadas positivas, esto es un ejemplo, que firman la conformidad. Claro. ¿Sí? Quiero ser tratada para que se pruebe esta droga y porque si esto es positivo también a mí me va a curar. Como se hace con algunos cánceres, hay protocolos donde se toma un grupo de pacientes, se les informa, hay una nueva droga que está siendo efectiva en todo el mundo, queremos probarla en la Argentina, a ver qué resultado nos da. Se le informa al paciente que es una droga nueva, qué resultados hay en el mundo, que esto ha sido beneficioso para el tratamiento del cáncer, y el paciente es el que decide entrar en ese protocolo. Claro. De esta manera se estudia con pacientes, no de otra, no de otra. De manera que la consulta prenatal es sumamente importante para hablar de la alimentación, porque sabemos que la desnutrición es un tema corriente y que tiene que ver con el ámbito de la situación demográfica. Depende, la desnutrición no es pareja en nuestro país. En los países en vías de desarrollo la desnutrición materna es mucho más elevada y sigue siendo causa de uno de los sigue siendo un motivo de mortalidad infantil, de desnutrición y de mortalidad mortalidad infantil. Por eso es necesario que la paciente antes de embarazarse sepa sobre el tema de alimentación, sepa cómo va a cambiar su cuerpo. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de peso que es necesario. No sería normal que la embarazada, ni sería sano que no aumente de peso. No hay un peso regla, no hay un peso estándar, no hay un peso estimado para todas las personas, pero tiene que ser un peso medido. El sobrepeso no es bueno, para la embarazada nunca es bueno, porque puede traer dar mayores probabilidades que se desencadenen patologías en el embarazo, como es la hipertensión, la diabetes, la insulinoresistencia, una intensificación de los problemas varicosos. En definitiva, nunca es buena la obesidad, y cuando hablo de obesidad me refiero al aumento excesivo ponderal. Claro. Nos manejamos que una embarazada normalmente lo ideal es que engorde, aumente en todo el embarazo entre 8 y 12 kilos, sería lo ideal, pero tampoco tenemos una vara, ni podemos castigar ni exigir a nadie. Sí podemos ayudar cuando vemos que esto cuesta llevar a cabo, recalcando siempre cuál es la nutrición adecuada para ella y su bebé, que tiene que haber suministro de hierro en el embarazo siempre, y esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué? Porque hay una anemia fisiológica del embarazo que tiene que ver con cambios que se producen en la sangre de la embarazada, y porque además nunca la cantidad de hierro que ingerimos con la alimentación es absorbida por completo por la mamá, y porque además, como tercera razón, están las necesidades del bebé que hay que suplir, de manera que en algún momento del embarazo todas las embarazadas requieren el aporte externo de hierro. Tiene que tener una dieta, una alimentación nutritiva en proteínas, hierro, ácido fólico, calcio, vitaminas. Darles pautas de cuáles son por ahí la ingesta de alimentos, las calorías vacías, es decir, aquellas cosas que generalmente a todos nos gustan, nos encantan, que están llenas de grasas, de hidratos, que engordan, pero que no alimentan ni a la mamá ni al bebé. Es importante hablar del tabaco, alcohol, drogas, drogas en general. Cuando me refiero a drogas de uso ilícito y drogas medicamentosas. El médico tiene que estar informado de todo. Y en esto, ¿por qué? Porque tiene que poder explicarle a la paciente los riesgos que corre la paciente
con alguna de estas adicciones y los riesgos que van a sobrevenir en el embarazo para ese bebé, los riesgos de parto pretérmino, de partos prematuros que incrementan la mortalidad de los recién nacidos, el incremento de las mamás con algún tipo de adicciones, de síndrome alcohólico fetal, que es un síndrome que desfavorece, por supuesto, y aumenta la mortalidad de ese recién nacido, con el exceso de consumo de alcohol. Tiene que saber la mamá que las drogas también pueden provocar una restricción del crecimiento del bebé dentro del útero, dar como resultado un bebé de bajo peso, que también es una de las principales causas de mortalidad neonatal. La mamá tiene que estar informada sobre el uso de medicamentos, y en esto las charlas tienen que ser un ida y vuelta, por eso tiene que haber mucha confianza y una elección adecuada de cada paciente con el médico, saber las cosas que quiere preguntar y tiene que preguntarlo todo, exponer todo, contar todo, porque a veces nos ocurre que nos enteramos en la sala de partos, estamos esperando el alumbramiento. ¿Qué es esto? Que la placenta salga para que culmine el parto. El parto culmina después que nace el bebé, cuando se produce el alumbramiento, que es la salida de la placenta. Y a veces nos encontramos con que demora un poquito, estamos esperando sin llevar a cabo ninguna maniobra invasiva, ni por tiempo que sea por ansiedad. Hay que esperar los tiempos prudentemente, que hay que esperar y que están determinados para la salida de una placenta en forma espontánea. Y a veces nos enteramos en ese momento que la mamá te comenta así, como al pasar en una charla que seguimos conversando, esto me pasó en el último embarazo, retuve la placenta, me tuvieron que hacer una anestesia, sacármela, y vos te estás enterando, el médico, el pediatra, todos los que estamos, en ese momento de un dato que es fundamental y que puede cambiar la historia de ese parto. O sea que hay datos que por eso es tan importante tanto la consulta concepcional como los controles prenatales, que el médico es el que va a determinar haciendo una buena historia clínica y un buen interrogatorio. El buen interrogatorio ya ahí tenemos ganado una buena parte. ¿Qué es lo que tenemos que interrogar? Acerca de cómo es la vida de esa mamá. Si trabaja, si hace esfuerzos, cuántas son las horas, la carga laboral, cuál es el descanso, cómo es su alimentación, cómo es el entorno familiar, si hay violencia familiar, si hay consumo de drogas, alcohol, medicamentos, si la mamá está en tratamiento por alguna enfermedad, es decir, es una mamá que tiene una enfermedad de base, que puede ser una nefropatía, una patología pulmonar, bronquial, asmática, si la mamá padece alguna infección crónica, alguna enfermedad autoinmune, como puede ser un lupus, como puede ser una artritis, si esa mamá padece diabetes, si esa mamá padece hipertensión crónica, porque todos estos elementos, o si es una mamá que no ha padecido ninguna enfermedad, que es una mamá sana, interrogar si tiene operaciones sobre el útero, porque esto es determinante también en el momento, durante todo el embarazo, y en el momento si hay que decidir alguna cesárea, tenemos que saber si ese útero ha sido intervenido previamente, y por qué causa, por qué motivo. Tiene que haber un control ginecológico, si no fue hecho preconcepcional, durante el embarazo, y esto es otro mito que a veces las pacientes creen que no pueden ser revisadas porque se les va a provocar un aborto. Esto es un mito, es descabellado, es totalmente falso, y esto lo vamos a remarcar. El control ginecológico se puede hacer en cualquier trimestre del embarazo cuando la mamá no lo tiene hecho, y el examen de mamas, y es fundamental y es obligatorio hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando la paciente tiene como costumbre, porque hay pacientes que están informadas, han recibido esta educación, se informan y concurren a los controles sistemáticamente toda su vida, pero hay pacientes, nos encontramos lamentablemente con pacientes que el único contacto que tenemos es durante el embarazo, claro. Y te estoy hablando más de la parte pública, y es la única oportunidad que tenemos en esa paciente para detectar un cáncer de cuello o de mamas. No podemos perdernos esa oportunidad
de salvar una vida, porque no está contraindicado hacer un examen ginecológico en el embarazo, en cualquier trimestre, y esto lo recalco, no está contraindicado el Papa Nicolau, la colposcopía, la toma de una biopsia, si fuera necesario. Sandra, se nos vuela el tiempo, como siempre. Por favor, pero nos falta hablar del puerperio. Nos falta un montón, pero estamos en... Las pórperas nos van a matar, nos van a matar. Yo te voy a decir, Andrea no me dio más tiempo. Andrea no te dio más tiempo. Y no me da más tiempo. Estamos pasadísimos. Y no puedo suplicar ni 2 minutos. Hablar un poquito de puerperio. Muy breve, estamos ahí nomás con las noticias. Así como es tan importante llevar a cabo todo el control, que el médico va a determinar si es alto o bajo riesgo el embarazo y va a citar a la paciente en forma concienzuda, porque cada paciente es diferente y esto lo tenemos que recalcar siempre. El puerperio no es menos importante, es la etapa después del parto que sobreviene. Hay un puerperio inmediato, que son las primeras horas, y un puerperio mediato, que es el alejado. Es importantísimo una vez que la mamá dio a luz, ya sea por parto vaginal, que tuvo una cesárea, que nació el bebé, que alumbró, que la placenta, es fundamental el control de esa mamá en las horas siguientes, ver que el útero vuelva a empezar vuelva a estar en la situación, en la posición, en la forma, en el tamaño que tiene que estar con el paso de las horas y de los días. ¿Qué tener en cuenta en este periodo importantísimo de detectar hemorragias? Que las hemorragias se pueden producir por varias causas, e infecciones. Son las cosas que tenemos que tener en cuenta en el puerperio. Estimular la lactancia por sobre todas las cosas. Es importantísimo la primera hora. Y esto, yo sé que las mamás a veces pasan en el puerperio por un estado ondulante de la habilidad emocional. Y a veces, porque la vida les cambia rotundamente. Nace un bebé y cambia la vida familiar, cambia la vida corporal, cambia los momentos, los tiempos de almorzar, de dormir, de descanso, cambia todo. La mamá es una adaptación que tiene que ir haciendo día a día. A veces necesitan ayuda algunas mamás porque no se pueden adaptar a esta situación, pero los médicos tenemos que seguir controlando este puerperio, porque ahí es donde se detectan hemorragias, patologías, se detectan infecciones que deben ser diagnosticadas y tratadas oportunamente. Y hago referencia en el último minuto a la importancia de la lactancia materna, al cuidado, a educar a la mamá sobre el cuidado de las mamas, airearlas, usar cremas durante el embarazo, airearlas, si es posible ponerlas al sol, para ir evitando lo que van a ser las futuras grietas, lastimaduras del pezón, que tanto duelen, trabajar sobre los pezones planos que no están bien formados, estimular permanentemente la lactancia, porque es lo mejor indudablemente para un recién nacido. Y el contacto, la primera hora es fundamental. Esto con los neonatólogos tratamos de trabajarlo siempre. El contacto madre-hijo, la primera hora del recién nacido puesto en el pecho, y ahí tenemos la mitad de la batalla ganada. Y con esto, bueno, remarcar que cuando las condiciones están dadas, la lactancia inmediata es fundamental, es lo más sano y es lo aconsejable siempre. Sandra, como siempre, muchísimas gracias, y bueno, las disculpas del caso, como siempre nos toca, los tiempos en radio no son tan extensos. Como siempre me voy a despedir agradeciéndote este espacio, y que bueno, siempre nos quedan muchas cosas colgadas, porque hay para hablar y para conversar y explicarles tantas cosas, tantas situaciones que tienen que tener en cuenta, pero bueno, los espacios de radio, ya dijimos el primer día, son... ¿Cómo eran la palabrita? Son, ya lo olvidé. Se me fue en este momento. ¿Cómo? Sí, no era escasos, era... No sé, sí, no me acuerdo. Bueno, pero los tiempos en radio hay una frase ya, que es así, se me fue. Hoy no se alcanzan nunca. No, es así, pero bueno, tenemos... Despiadados. Son despiadados. Ponele, claro. Totalmente. Son despiadados. El próximo miércoles tenemos la oportunidad de seguir hablando de este y otros temas que seguramente la gente nos propondrá. Bueno, recibimos como siempre, tanto vos como yo, todos los temas que las mamás tengan dudas, que quieran que toquemos, para dar prioridad a esos temas. Bien. Y una cosita más les digo, habían pedido que expusiéramos sobre celiaquía, que hablara en este espacio algún día, pero celiaquía, hay una charla para celíacos el segundo mes de mayo, un día sábado,
sábado a partir de las 5 de la tarde, donde estamos invitados a algunos profesionales desde el punto. En lo que a mí respecta, por supuesto, tocar el tema celiaquía y embarazo, qué repercusiones y demás, pero va a haber un grupo de integrantes médicos que van a tocar las otras cuestiones de la celiaquía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, la Andrea. Doctora Sandra Borrego acompañándonos una vez más, una nueva semana con otro tema súper interesante, y seguramente el próximo miércoles nuevamente hablando de otra cuestión que pueden plantear ustedes durante la semana o que traerá también la profesional.